Y vamos a seguir hablando y analizando lo que son las señales, los datos de este reporte diario, como todas las jornadas. Vamos al contacto con el epidemiólogo y director de la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor, el doctor Miguel Acevedo. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola Nicolás, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por acompañarnos. Voy a citar al ministro París. Observamos evolución positiva de los casos. Habla de hecho de que los últimos 7 días la positividad ha bajado un 22% y también habla de una caída de un 31% a nivel nacional. ¿Cómo evalúa usted este escenario que se va graficando con los datos y también con las señales que entrega la autoridad sanitaria? Bueno, sin duda esos números hablan de una cosa muy buena. Que disminuya tanto el número de casos como en particular la positividad es un factor muy relevante porque la positividad, cuando tenemos una alta proporción de positividad en las muestras poblacionales, significa que el problema es realmente gigantesco. Cuando nosotros tenemos una positividad del 40-50%, significa que estamos casi sin necesidad de hacerla y a cualquier persona que tomemos vamos a tener que considerarla positiva. En términos de la vida real, lo que está ocurriendo en las unidades de cuidado intensivo, la conversación con los colegas es que ha disminuido el número de casos graves o el número de casos que ingresan en las urgencias, y eso significa una menor presión sobre las unidades de cuidado intensivo, que igual están llenas, Sí. pero ya no están llenas estas expansiones que se hicieron en recuperación quirúrgica o en los mismos servicios de urgencia. Por lo Doctor, tanto, esto que sí, podríamos decir es positivo. perdón que lo interrumpa y me detenga en ese punto de la red asistencial. ¿Aumenta esa holgura que en algún minuto también hablaba el ministro París en los centros de atención? Una holgura que es levemente que se entiende también por la caída que han registrado los otros datos, pero recordando que este virus, este SARS-CoV-2, que la enfermedad del coronavirus, siempre tiene como este fase de 14 días. Es decir, puede haber una baja en los nuevos casos, pero de que efectivamente tenga un impacto en lo que es súper apremiante, que es dar un respiro en la red asistencial. Se demora alrededor de 2 semanas, dependiendo efectivamente de cuántas personas terminen desgraciadamente en una situación más crítica. Tiene toda la razón usted, esto es un proceso que requiere una latencia. Y el adelanto que yo le señalo, el comentario que hice recién, es un comentario tratando de ver el vaso medio lleno, Sí, sí. tomando como una perspectiva muy optimista el que ya en los servicios de urgencia de algunos segmentos de la red está observándose acá en Santiago una menor presión sobre la puerta de entrada. Eso no significa que haya menos casos ni que estén más desocupadas las camas UCI. Siguen estando llenas por completo, sigue habiendo una gran presión sobre los sistemas de alta complejidad. Pero en la medida en que usted observa que antes ingresaban un número alto de pacientes y hoy día ese número está disminuyéndose, eso nos habla en un pronóstico a 2 semanas plazo, en que usted tiene toda la razón, debiéramos allí poder observar una mejor holgura y de hecho los datos que les estoy dando son de algunas muestras muy seleccionadas de la zona oriente de Santiago, entonces probablemente va a tomar un tiempo más que estos 14 días para observar un impacto significativo en el Hospital Félix Bulnes o en el Hospital Regional de Valdivia. Pero yo creo que uno podría ser, en función del número de casos y solamente del número de casos, prudentemente optimista en relación a que los casos graves van a ir disminuyendo. Y eso es siempre bueno porque impactan en la mortalidad. De todas maneras. Doctor Acevedo, claro, hay cifras más optimistas, esta ley de mejoría como ha mencionado el Ministerio de Salud, cuando vemos la región metropolitana, pero cuando vamos a regiones, y no hay que olvidar eso, hay una situación bien preocupante, por ejemplo, en el norte del país, la situación de Calama, también en otras regiones donde se nota, y ahí le hago la pregunta, usted que maneja mejor los datos, claramente que yo, se nota que haya aumentos de casos, que haya una situación preocupante y que podría llegar a lo que fue en algún minuto, recuerdo hace 2 meses, la situación de la región metropolitana, cuando, claro, nos concentramos en la región, porque efectivamente cerca del 95% de los nuevos casos se daban en la región metropolitana, pero ahora cuando vemos que una de las regiones empieza a mostrar leve mejoría o unos datos un poco más optimistas, al parecer en otras regiones la situación puede ser a la inversa. Sí, y es de temer lo que usted señala. Hay que recordar que demográficamente la región metropolitana incluye aproximadamente casi el 50% de la población nacional, Así es. ampliándonos un poquito. Por lo tanto, lo que ocurre en Santiago es muy relevante y quizá puede ser un buen modelo de lo que va a pasar en el resto del país. El punto es que hace 2 semanas atrás, unos 10, 15 días atrás, hablábamos de que
Probablemente Valparaíso estaba mostrando, la región de Valparaíso estaba mostrando un evento similar al de Santiago un mes antes. Es decir, es posible suponer y es posible temer que hayan réplicas en regiones, particularmente donde hay mayor población. La región de Biobío, la región de Valparaíso, la región de Araucanía. Son unidades poblacionales que son muy masivas y que también concentran grandes bolsones de poblaciones desfavorecidas, poblaciones muy empobrecidas, que van a estar también siendo víctimas con mayor predilección de esta cruel enfermedad. Además, el estar en invierno, siempre a nosotros nos preocupa el invierno porque aumentan las condiciones externas que hacen peor la situación de salud de la población. El frío, el uso de combustible contaminante, la Hay que decir lo que han disminución sido en los los sistemas ingresos frontales en la económicos. zona centro-sur del país. El frío, la lluvia, la humedad, la situación de vulnerabilidad que se intensifica justamente con esos factores ambientales. Sin duda, sin duda. Ahí hay que recordar el componente central que no debemos nunca olvidar, que esto no es un problema microbiológico, esto es un problema macrosocial. Y son las determinantes sociales de la salud los que en último término van a explicar que en la zona oriente de Santiago la mortalidad haya sido siempre más reducida que en la zona poniente de Santiago. Y si nosotros nos trasladamos a cualquier región del país, ese modelo se reproduce sin duda. Las condiciones de vida desfavorecidas, pobreza, mala alimentación, malas condiciones de vida, de habitación, de abrigo, son muy determinantes en la sobrevivencia de los adultos mayores y de los niños pequeños en las condiciones de inviernos duros. Doctora Acevedo, usted, le hago la pregunta, ¿nota un avance, más músculo en la estrategia de trazabilidad propuesta por el Ministerio de Salud y finalmente adoptada por los centros de atención primaria? ¿Ha habido un avance en ese sentido? Desde los números uno diría que sí. Se decía durante el fin de semana que la trazabilidad en la región metropolitana llegaba a un 80%. Habían algunas voces desde organizaciones médicas que estaban en desacuerdo con esa cifra, pero en lo práctico, también con la conversación que ha tenido con los distintos centros asistenciales, ¿usted nota de que efectivamente ha aumentado y mejorado el índice de trazabilidad? Bueno, allí siempre es difícil establecer criterios a tan corto plazo. A mí me parecen buenos signos y buenas señales, como que se haya priorizado por la atención primaria, que son los que conocen el territorio y son los que saben dónde están los problemas más gruesos. Testar, trazar y aislar no es ninguna ciencia espacial, no es ingeniería de cohetes. Lo que ocurre allí es que son las herramientas más tradicionales que hemos tenido de toda la vida en relación con epidemias para las cuales aún no tenemos vacuna, no tenemos una terapéutica específica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es saber dónde está el enfermo y buscar su círculo, quiénes son los posibles contagios y protegerlos a ellos y al entorno. Por lo tanto, esta estrategia es antiquísima, es de siglos, pero necesitamos, como usted bien dice, la expresión me gustó, mucho músculo en la APS, que significa tener dinero, una inversión fiscal pública importante para contratar gente, para tener redes telefónicas, para poder llamar por teléfono y visitar los domicilios. Y eso significa una serie de cosas logísticas, vehículos, combustible, que es necesario disponerlos ahora, ya y aquí. Yo creo que soy optimista, yo creo que hoy las cosas se están haciendo mucho mejor. Destaco esa frase del ministro París de decir, seguiremos conversando. Yo creo que eso lo echamos todos echamos de menos esa voluntad de seguir conversando y escuchando. La autoridad es la que tiene que tomar las decisiones y se hará cargo de sus decisiones. Pero nosotros creemos que se están haciendo mejor algunas cosas, se está dándole importancia a la APS, que es la que debe tenerla, y el rol de los municipios, que antes eran catetes por querer ayudar, ahora están a bordo, y eso me parece extremadamente positivo. Claro, si uno va a los aspectos prácticos, más allá de la discusión o la política pública en términos de salud, lo que usted dice es bien importante. Inicialmente, recordamos cuando habían polémicas entre los alcaldes, la alcaldesa y el Ministerio de Salud. Ahora, y con el pasar del tiempo, y un poco antes también de la llegada del ministro París, ha ido cambiando eso. Y de hecho, es bien notorio que en cada reporte diario el ministro de París, más allá de felicitar, que eso obviamente es un tema también bastante humano y es valorable, siempre destaca lo que es la detección por parte de los municipios, ya sea a través de los PCR a domicilio, hoy día también lo mencionaba. Aquí también marca una diferencia, insisto, más allá del tema comunicacional propiamente tal, que uno podría decir es política, más bien político.
hay un tema práctico en este sentido, que efectivamente los municipios, los territorios se están abordando de una manera distinta al inicio de esta pandemia. Sin duda. Y allí usted recordará que cuando usted llevó a su hijo o llevó a su madre al médico, fue sumamente importante lo que el médico le dijera a usted y que usted pudiera entenderlo y que usted pudiera creerle. Si usted no le cree a su médico, usted no hace el tratamiento y el esfuerzo se pierde. Si nosotros no le creemos al líder del proceso, todo el esfuerzo y la voluntad ciudadana se pierde. Yo quisiera destacar un aspecto que, además de lo comunicacional, que me parece relevante, destacar la importancia de las residencias sanitarias y considerar que es una buena estrategia que aborda un hecho real. La gente vive sola o no tiene en su casa los medios para sostenerse dignamente en una situación de enfermedad. Y allí hay una parte importante, recordar, de adultos mayores, algunos de ellos no autovalentes, que pueden necesitar también este tipo de consideración, que aunque no estén enfermos de gravedad, que aunque tengan una enfermedad leve a moderada, son no competentes para desempeñarse en la vida cotidiana, para levantarse, para alimentarse por sí mismos, y esa es una deuda que tenemos pendiente. Sí, Y el otro tema que me gustaría destacar sí, es por el de favor. los pacientes asintomáticos. Ujú. Ahí tenemos casos nuevos cada día y de ellos describimos, y tal proporción, hoy día eran 404, si no me equivoco, Sí. asintomáticos. El rol de los asintomáticos es un tema que preocupa mucho en la literatura médica mundial y eso fortalece aún más la necesidad de una cuarentena efectiva. Si yo estoy asintomático, soy un funcionario del registro civil o soy un profesor de una universidad, pero porque estoy asintomático, confío en que puedo salir a la calle, cometo el error de ser tal vez yo mismo el vector de enfermedad, como Doctor, siendo un agente muy peligroso. Sí. me interesa el tema de los asintomáticos, ¿ah? Nunca hay que dejarlo de lado porque es quizás el aspecto más complicado y peligroso de esta pandemia. Finalmente, uno que puede ser un caso activo, asintomático, que no sabe que porta el virus y que puede ir contagiando a otros que efectivamente van a presentar síntomas y pueden irse complicando. ¿Usted ha notado un aumento en el número de casos asintomáticos confirmados? Estos se hacen a través de los contactos estrechos de casos PCR. Hace harto tiempo hemos estado hablando también de la posibilidad de que en algún minuto se masifique el testeo rápido, como se llama, el testeo de anticuerpos para justamente detectar aquellos asintomáticos. En algún minuto se iba a explorar esa alternativa, luego de alguna manera fue dando paso a que solamente el PCR es el gran test, podríamos decir. Pero ¿han aumentado los asintomáticos? ¿Hay preocupación con respecto a eso? Yo personalmente no le he hecho un seguimiento a los asintomáticos en términos de números, Sí, porque creo que es un esfuerzo un poquito vano, porque resulta que estos 404 asintomáticos que tenemos hoy día son los que sabemos que estuvieron cerca de un caso claro. y que por esa razón llegamos a ellos. Pero podría ser cualquier persona, cualquier ciudadano que está hoy día circulando. Y por eso mismo a mí me pareció muy positivo que cuando hacemos una limitación del movimiento, es decir, una cuarentena efectiva, debe estar todo el mundo involucrado en ello y la cantidad de tareas que hoy en día eh, parecen ser indispensables para el funcionamiento social puede ser excesivo. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo que todo el personal de salud debe estar atendiendo, pero que no sé si es necesario que esté todo el personal de otros servicios públicos. Probablemente gendarmería, carabineros, probablemente los voluntarios de bomberos. Pero hay que ser muy económico. Cada uno de nosotros que va a la calle, que va a la interacción social, es un potencial agente de contagio o una potencial víctima. Y en un momento en el que no tenemos tratamientos efectivos y solamente el interés que hemos tenido de aplanar la curva ha buscado evitar la mortalidad porque no tenemos capacidad asistencial, Sí. debemos tenerlo muy, muy seriamente considerado que restricciones deben ser las máximas a la movilidad con el propósito de evitar mortalidad. Es decir, estamos muy claros que aquí va a haber consecuencias económicas graves. El mundo entero ha perdido, la economía del mundo entero ha perdido, pero somos los humanos, somos las personas los que llevamos adelante el proceso económico y el desarrollo económico. Por lo tanto, sin nosotros eso no va a ocurrir. La prioridad es clara, hay que proteger hoy día la vida, la sobrevida, y ya tuvimos guerras mundiales, hemos tenido tremendos terremotos y hemos salido arriba de todo eso. Por lo tanto, aquí debemos proteger a los sectores más desfavorecidos, pero tener entereza y paciencia, porque esto va a ser un proceso
largo y deberemos enfrentarlo con mucha fortaleza. Claro, en ese punto, doctor, es importante, se le preguntaba al ministro de París si se dan algunas condiciones para el desconfinamiento, por lo menos de algunas comunas. Mañana podríamos tener más novedades, pero de todas maneras, en las palabras, en las señales que él entregaba, no se veía mucha posibilidad de desconfinamiento. Durante el fin de semana también conocíamos lo que son los 4 factores que tienen que estar al unísono, digamos, para justamente pensar en la posibilidad de levantar cuarentenas, desde el número de camas, desde el tema de nuevos casos, los datos que hemos visto. Es decir, aquí no es tan fácil llegar y decir volvemos a levantar la cuarentena, como en algún minuto pasó, porque recordemos que hubo toda una discusión sobre las cuarentenas dinámicas, las cuarentenas totales. Eso también fue parte de los comentarios y también de las críticas en algún minuto. Usted puede ver que los países en los cuales se ha sido muy liberal en ese aspecto, los resultados son muy malos. Mire usted Estados Unidos y Brasil, que son países que les ha ido muy mal. Y eso ha sido por una mayor timidez de la autoridad de establecer algún nivel de control que pudiera potencialmente impactar en la economía. Sin duda, eso yo creo que es un tema relevante, no es un tema trivial, pero es un balance de necesidades, es un balance de prioridades que en la política pública debe hacerse cada día. Probablemente vamos a tener, nosotros en el mundo de la educación tenemos grandes impactos. Nosotros tenemos hoy día que titular promociones de nuevos médicos que el país necesita, pero no hemos tenido la oportunidad de formarlos adecuadamente en su totalidad. Entonces vamos a tener que también hacer un balance de cuánto puede esperar el país por estas promociones de refresco para toda una cantidad de profesionales que están fatigadísimos, Sí. versus lo que ellos estén en condición de salir y llegar de inmediato a ponerse al nivel y ponerse al nivel de que se necesite y la ayuda que deban aportar. Es una decisión que nosotros en nuestro mundillo estamos tomando, pero todos los grupos de la economía, todos los sectores tienen que hacer los mismos análisis y probablemente necesitamos seguir extrayendo cobre, necesitamos seguir extrayendo y exportando hierro, necesitamos seguir atendiendo la producción agrícola, pero probablemente que tengamos cerrado el Apumanque por 2 o 3 meses más va a impactar dañinamente a esas poblaciones de comerciantes, de pequeños empresarios. Pero es un costo que quizás debamos tomar. Y ese es un costo que la autoridad permanentemente tiene que estar evaluando. Yo no Sí. creo que sea posible hoy día ser muy optimista a liberaciones muy próximas, Ujú. pero es una decisión siempre, siempre sobre la mesa y siempre en caliente, siempre en estudio. Ujú. Por último, doctora Acevedo, agradeciendo estos minutos y esta conversación, también un tema que está muy en la discusión, digamos, es esta, ¿cómo se podría decir?, doble contabilidad de fallecidos entre los datos del DEIS, el reporte diario que se entrega con la inscripción en el registro civil. ¿Cómo ve usted ese punto en particular? En algún minuto trascendió que podrían haber cambios justamente en la entrega de información, un tema tan sensible como es el número de fallecidos por COVID-19 y hay un tema bien latente en términos de la discusión, desde los que saben, desde el Ministerio de Salud por un lado, pero también desde las organizaciones médicas y los propios técnicos en este sentido. Bueno, la salud pública, entendida como la que se ocupa de la salud de las comunidades, de las poblaciones, es una disciplina con muchos elementos de las ciencias sociales. Y una de sus componentes, una hija predilecta, es la epidemiología, que tiene una gran marca numérica, una gran marca cuantitativa. La epidemiología es el paraíso de los ingenieros en la medicina, porque es contar, numerar, hacer tasas, hacer ejercicios numéricos, pero tiene una gran deficiencia, que probablemente su mayor verdad es retrospectiva. Entonces, yo creo que el número preciso lo vamos a tener en un año más. Ujú. Y probablemente hoy día estamos hablando de 300.000 casos totales y quizás en un año más vamos a ver que en realidad fue 1 millón de casos. Estamos hablando de 6.000 fallecidos o 10.000 por el DEIS, incluyendo esta cuota de los sospechosos, Ujú. y quizás vamos a saber en un año más que fueron 15.000 o 20.000. ¿Por qué razón? Porque solo ex post vamos a poder ir estableciendo y limpiando los casos para poder definir claramente los que fueron versus los que no. Y no es ninguna cosa extraña que en un estudio de epidemias y en un estudio de poblaciones uno adjunte un número de datos registrados como con total veracidad y un agregado de datos probables. Y en cualquier estudio epidemiológico, cualquier estudiante del primer año de epidemiología en cualquier curso de salud pública
sabe que la definición de caso es una arbitrariedad en la que los expertos nos ponemos de acuerdo, y eso incluye caso demostrado, caso probable, caso sospechoso. Y son categorías con las que trabajamos siempre. Por lo tanto, yo creo que hoy día a mí me agota un poco esa discusión que no tiene un sentido muy profesional, sino que yo creo que lo que hay que hacer es saber que entre la definición de caso probable y caso demostrado hay un test de bioquímica, un test analítico, pero yo le creo a la opinión de los clínicos. Y si usted tiene un médico con experiencia, como los muchos colegas que han salido dando pareceres en este tiempo de pandemia, yo le creo al colega que tiene experiencia. Para mí esa es la opinión que vale, y desde el punto de vista de la salud pública nosotros vamos a utilizar conceptos como los que acabo de describir: caso probable, caso demostrado, caso confirmado, caso sospechoso, y ex post, en un cierto plazo más, ya podremos decir, en realidad fueron tantos, sí, fueron tantos otros, porque hoy día no tenemos claridad para poder establecerlo eso con mayor fineza. Bien, doctor Acevedo, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación y entrar en detalle de lo que es esta información que entrega el Ministerio de Salud y también en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias nuevamente y que tenga buen día. Gracias a ustedes, ha sido un gusto.